Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 21. La persona que puede curar a un joven culto es otro joven culto. El poema se terminó de recitar. Después de ver que la estudiante universitaria no respondió durante mucho tiempo, continuó. Este poema se llama La distancia más lejana del mundo y también se llama El pájaro y el pez volador. Hoy te lo regalo. ¿Beijing y Nueva York están muy lejos? No lo creo en absoluto. Todavía pueden volver a encontrarse, pueden volver a conocerse, pueden volver a enamorarse y pueden estar juntos una vez más. ¿Vas a ser derrotado por esta distancia geográfica trivial? Entonces tus sentimientos no son nada que valga la pena mencionar. Señora, no use la distancia como excusa. No utilices la distancia para evitar la realidad. En mi opinión, la distancia entre ustedes no es muy grande. Piensa en el pájaro volador y piensa en el pez pequeño. Si eres terco e insistes en ser farisaico, entonces no diré una palabra más si fueras a cortar con la espada. Hubo un completo silencio al otro lado de la línea. Después de eso, se escuchó el sonido de una niña sollozando, pájaro volador y pez, sollozo pájaro volador y pez. Al escuchar los sollozos, todos en la sala de transmisión estaban emocionados. Anteriormente, parecía demasiado tranquila, pero ahora había llorado. Esto significaba que estaba conmovida. La estudiante universitaria dijo mientras sollozaba, «Maestra, entonces, ¿qué debo hacer?» Sang-ye pensó, «Yo tampoco sé qué debes hacer. Este es tu camino, así que tendrás que encontrar tu propio camino. Pero, sollozo no sé cómo caminar por el sendero», la estudiante universitaria suplicó por ayuda. Sao Boso, que estaba detrás del vidrio, le dio a Sang-ye un gesto exagerado. El resto del personal del canal de literatura también estaba secretamente preocupado. ¿Por qué no puedes decirle qué hacer y salvarla? ¿Qué quieres decir con debes encontrar tu propio camino? ¿Qué pasaría si ella quisiera terminar su camino en ese momento? Wang Xiaomei pateó a Sang-ye en la espinilla. Sin embargo, era como si Sang-ye no lo sintiera. La estudiante universitaria lloró, «Maestra, dígame, ¿qué debo hacer? Confío en usted, sollozo. No puedo dormir todos los días. ¿Qué debo hacer? Todos los días. Estoy atontada, por la noche. Yo no puedo ver ningún futuro». Con su llanto, Sang-ye se calmó. «Señora, no tengo el derecho ni la manera de ayudarla a decidir su propio camino. Incluso si te lo contamos, es posible que no lo escuches. Necesitas pensarlo cuidadosamente. Déjame darte otro poema. Espero que pueda iluminarte un poco». ¿Otro poema? La gente de afuera contuvo la respiración de nuevo. Sang-ye dijo profundamente, «La noche oscura me dio ojos negros, pero los uso para buscar la luz». Nuevamente, este poema no existía en este mundo, pero era famoso en el mundo de Sang-ye. Era la generación A de Geu Chen. Todo el poema solo tenía esos 2 versos. Fue muy breve, pero contenía mucha energía. Fue difícil diseccionar y analizar los significados dentro del poema. Solo se podría decir que diferentes personas tendrían diferentes puntos de vista. Sang-ye le dio este poema con la esperanza de que se iluminara. Al menos, cuando Sang-ye se perdió anteriormente, este poema lo acompañó durante un largo periodo de tiempo. La noche oscura me dio ojos negros, pero los uso para buscar la luz. La estudiante universitaria volvió a repetirlo y poco a poco dejó de llorar. 5 minutos. 10 minutos. La estudiante universitaria habló de repente, «Maestra Sang-ye, gracias.
Creo que sé lo que debo hacer. Esperaré por él. Yo también quiero esperar por él. Independientemente del resultado final, no intentaré suicidarme de nuevo. Gracias. Tus 2 poemas. Los recordaré de por vida. Sang-ye dijo, te deseo felicidad. También creo que una buena dama como tú será feliz. Los oyentes cibernéticos frente a las pantallas de sus computadoras comenzaron a enviar mensajes de manera explosiva, rompiendo todos los récords históricos. Ninguna cantidad de actualizaciones fue suficiente para mostrarlas todas. Cielos. El maestro Sang es demasiado bueno. Bien, esta es la primera vez que veo a un presentador que puede hablar tan bien. ¿La distancia más lejana del mundo? Este poema tiene demasiado sentimiento. Creo que el último poema fue el mejor. La noche oscura me dio ojos negros, pero los uso para buscar la luz. Es un poema soberbio para todos los tiempos. No es de extrañar que sea capaz de escribir una obra divina como Ghost Blows Out the Light. Finalmente entiendo los estándares artísticos del maestro Sang-ye, esto se evidencia en estos 2 poemas. Salvar una vida es mejor que construir una pagoda de 7 pisos. He decidido apoyar y escuchar Late Night Ghost Stories todos los días. Con la situación apaciguada, Wang Xiaomei dejó escapar un largo suspiro de alivio y rápidamente dijo a los oyentes, gracias a todos los que escucharon, Talk About the World. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora. Con la transmisión cortada, terminó la transmisión en vivo. Wang Xiaomei se dejó caer en su silla como si hubiera perdido toda fuerza. Sang-ye sonrió irónicamente mientras se tocaba el cuello. También estaba cubierto de sudor, maldita sea. Pensar que me encontré con una situación de suicidio en mi primera vez como invitado, puede ser incluso mejor, afortunadamente. Tenía la sabiduría de los antiguos y logró convencer de alguna manera a la dama. La puerta exterior se abrió cuando la gente entró corriendo. El subjefe de estación Jia ya no estaba. Zhao Guozhou fue el primero en entrar y dijo en voz alta, bien hecho, pequeño Sang, lo hiciste maravillosamente. Fue realmente emocionante. De hecho, nuestro maestro Sang tiene talento. La gente comenzó a admirarlo y elogiarlo. El editor telefónico de Sang-ye, Xiao Fan, también le dio un pulgar hacia arriba desde detrás de la multitud. Maestro Sang, esos 2 poemas fueron demasiado geniales. Las palabras pueden matar, pero las palabras también pueden salvar. Hoy, todos los que escucharon la transmisión en vivo aprendieron esto. Al ver todo esto a la vez, hubo muchas emociones encontradas. Wang Xiaomei se puso de pie y dijo atrevidamente, líder, hoy era mi responsabilidad. Aceptaré cualquier castigo que imponga la estación. Fui demasiado provocativo en mis palabras. Zhao Guozhou la miró y no la criticó. Escriba un artículo de autorreflexión y entréguemelo mañana. En realidad, no es todo culpa tuya. Esa estudiante universitaria ya se había preparado para suicidarse. Incluso si no hubiera hecho la llamada telefónica, definitivamente se habría suicidado. Desde otra perspectiva, al asesorarla, también estamos salvando una vida. Correcto, pero asegúrate de tener cuidado en el futuro. Necesitamos considerar mucho las emociones y la capacidad de aceptación del oyente. Se puede decir que esta transmisión en vivo es una lección para todos nosotros. También es una forma de experiencia. El asunto estaba hecho. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Wang Xiaomei miró hacia Sang-ye. ¿Esos 2 poemas fueron compuestos por ti? Sang-ye no pudo decir que no. Después de todo, estos poemas no existían en este mundo, sí. ¿Incluso puedes componer poemas? Wang Xiaomei lo encontró increíble. Zhao Guozhou, que estaba a punto de irse, escuchó esto, se dio la vuelta y se rió. Es posible que no sepan cómo fue aceptado el pequeño Sang durante la entrevista, ¿verdad? Fue por una prosa, el canto del petrel tempestuoso. Es probable que los esfuerzos combinados de todo nuestro canal de literatura ni siquiera puedan igualar el talento artístico de Little John en los poemas. Diciendo eso, recordó y recitó desde el principio.
Sang-ye nunca esperó que Sao Wo-soo pudiera recitar su poema palabra por palabra. Claramente, amaba tanto la prosa. Ese es el valiente petrel que se eleva orgulloso en el relámpago sobre el rugir de furia del mar. Gritos de victoria el profeta, que la tempestad venga a golpear más fuerte. Cuando todos escucharon esto, se quedaron atónitos. Buen poema. Está tan bien escrito. ¿Este poema también fue compuesto en el acto? Cada uno de estos poemas era más impresionante que el anterior. Solo entonces todos recordaron lo que acababa de suceder y surgió un pensamiento interesante en sus mentes. Los hipsters eran una especie de enfermedad y también lo eran las jóvenes cultas. ¿Cómo se podría curar esta enfermedad? La respuesta fue simple: usar un joven varón culto que fuera más artístico que la joven mujer culta. Capítulo 22. Apareciendo en los periódicos. Noche. Pasadas las 10 de la noche. Mucha gente se había bajado del trabajo. Sang-ye fue solo al estudio de grabación para trabajar horas extras. Como no logró conseguir un espacio para grabar en el día y la transmisión se retrasó por Talk About the World en la noche, solo podía grabar si era así de tarde. Los primeros episodios que había grabado se habían agotado durante el fin de semana. Así que necesitaba grabar el episodio de Ghost Blows Up the Light para esta noche en 1 hora y media. El tiempo era escaso. Los oficiales militares saqueadores de tumbas estaban trabajando duro. Cada rincón de cualquier tumba que se desenterró tenía que... no está bien. Se encendía una vela dentro de cualquier tumba que se excavaba y se colocaba en la esquina sureste. Si la vela del sureste se apaga, entonces uno tenía que devolver los tesoros que había obtenido, inclinarse 3 veces respetuosamente y regresar por la ruta original. Esta sesión de grabación fue diferente del pasado. Hubo tropiezos en el camino. Sang-ye también lo estaba encontrando difícil. Nunca esperó que este día llegaría tan pronto. En realidad, había memorizado previamente este libro durante sus días de escuela para entrenar sus habilidades fuera del guión, pero solo lo había hecho al principio. Por muy buena que fuera su memoria, no podía recitar los 100.000 caracteres de Ghost Blows Up the Light. Solo había memorizado las primeras partes, así que ahora era el problema. Con el material que había memorizado en ese entonces agotado, rápidamente llegó a lugares donde no recordaba muy bien. Aunque Sang-ye conocía la dirección de la trama y conocía claramente los detalles, después de todo, no era la versión original. Muchas veces, tuvo que crear su material original. La literatura y los aspectos textuales de la misma se debilitaron en gran medida. Todavía sabía dónde estaba parado. Claramente, esto definitivamente afectaría seriamente las tasas de audiencia. Pausa. Eliminando el párrafo. Regrabación. Solo después de mucho tiempo logró terminarlo antes de la medianoche. Se las había arreglado para superar esto en este episodio, pero no sabía qué hacer para el próximo episodio. Suspiro. Si hubiera problemas con la calidad y las tasas de audiencia cayeron, entonces ¿qué pasaría? Después de terminar su trabajo, Sang-ye se apoyó en una ventana y fumó. La estación prohibía fumar, pero como no había nadie a altas horas de la noche, no importaba. Anillo, anillo, anillo. De repente, sonó su celular. Sang-ye se preguntaba quién había llamado tarde en medio de la noche. Él lo tomó. ¿Hola? La otra parte era hombre. Hola, ¿es este el señor Sang? Soy el informe de Beijing. Antes de que terminara de hablar, Sang-ye pensó que era un fraude y dijo, no me importa si eres Beijing o Dabo. No te atrevas a decirme que me tocó la lotería. Ya he ganado la lotería 47 veces este año. Incluyendo los 3 BMW y los 2 Mercedes. El premio total en metálico es de 12.213.000. No te atrevas a decirme que mi hija ha sido secuestrada. Entonces primero tienes que ayudarme a encontrar una esposa. Y no te atrevas a decirme que estás promocionando un embutido de jamón. La verdad es que solo tengo 1,50 en el bolsillo. Si yo fuera tú,
Colgaría enseguida y no tardaría ni 5 minutos y conseguiría llevarme los 1,50 del bolsillo para comprar tu salchichón después de emplear todo tu esfuerzo. Esa pequeña comisión ni siquiera es suficiente para pagar la factura del teléfono. Contra los fraudes y los promotores, Sang-ye tenía mucha experiencia. Muy bien, es hora de que hables. Si hubiera sido otra persona la que se hubiera encontrado con un gamberro como Sang-ye, habría colgado. Sin embargo, el hombre del otro lado no lo hizo. Dijo sin palabras: no estoy vendiendo jamón de Beijing. Hombre, soy el reportero de Beijing Time, ¿es este el señor Sang-ye? Sang-ye exclamó: ¿reportero? Jai, fue un error, fue un error. Pensé que era una estafa. El hombre dijo: está bien. Conseguí tu número a través de un amigo, que trabaja en la estación de radio. La razón principal es por Talk About the World de hoy, que escuché. Nuestro equipo de edición está muy interesado en sus 2 poemas. Es posible que mañana publiquemos este asunto en los periódicos, por lo que le informaremos primero. Además, quiero preguntarte sobre el nombre del segundo poema, ya que no lo mencionaste durante la transmisión. Sang-ye se iluminó y, después de pensar, dijo: el segundo poema se llama Una generación. El reportero estaba asombrado. ¿Una generación? ¿Este título no parece encajar? El título Una generación en realidad era más apropiado para otro tema. El autor original, Heo Chen, lo había pensado para los pensamientos y la determinación de una era y una sociedad. Cuando Sang-ye se lo leyó a la estudiante universitaria, no se había adherido al significado del título. Le había faltado el gran significado que era tan significativo. Pero como Sang-ye respetaba al autor original y había utilizado la sabiduría de los antepasados, ¿cómo podría cambiar también el título del poema? Jóvenes cultos, jóvenes cultos, cuando se descompone una persona así, lo que sobra es terquedad. Sang-ye no fue una excepción, se atuvo a sus principios. ¿Y qué si no encajaba? Sabía que el título era diferente de cómo lo había expresado esta noche, pero esta era una obra de un gran poeta de su mundo. Un clásico debe ser respetado, pensó Sang-ye para sí mismo. Incluso si el autor no puede verlo, independientemente de las razones, ¿se puede excusar ir en contra de este principio? ¿Se puede excusar ir en contra de la moral? La respuesta era obvia. Jeje, por supuesto, es excusable. Sang-ye respondió: publique lo que considere adecuado. Mientras se pueda publicar, puedes hacer lo que quieras, estoy bien con eso incluso si tuvieras que darle un título de ensueño para aumentar las ventas. Era un hombre de principios, pero a veces también era un hombre sin principios. Era el tiempo de Pekín. No era lo mismo que la pequeña publicación que publicó informes de Ghost Blows Out the Light. El reportero casi vomitó sangre al escuchar eso. Simplemente estaba expresando libremente sus pensamientos. ¿Quién hubiera pensado que Sang-ye no tenía límites más bajos? Era un poeta moderno, un artista que podía componer un poema tan clásico, pero ¿permitiría que el título de su poema se cambiara tan fácilmente? Maldición, incluso tienes la conducta de un erudito. ¿Cómo podría haber un erudito como tú? El reportero, que estaba asombrado, respondió tosiendo: no quise decir eso. No estaba insinuando que deberías cambiar el título. Es mejor que lo mantengamos como generación A, es tu trabajo, así que no puedo decidir sobre eso. Bien entonces. Sang-ye respondió despreocupadamente. Después de hablar un rato, colgaron. El punto fuerte de Sang-ye es que no tenía miedo. Después de que se cortó la línea, ya no pudo reprimir su emoción. ¿Él iba a estar en el Beijing Times? Otra vez había llegado un poco más de fama. Era otro paso hacia su objetivo. Correcto. Debería echar un vistazo a mi reputación. Abrió la pantalla del juego virtual. Puntos de reputación, 95.344. ¿Qué? ¿Por qué hay tantos puntos? Sang-ye se sorprendió. Acababa de usar todos sus puntos de reputación el sábado por la mañana. De acuerdo con la reputación ganada de Ghost Blows Out the Light,
debería haber alrededor de 20.000 puntos de reputación ganados diariamente. Durante el fin de semana, obtuvo unos 40.000 puntos de reputación. Incluyendo las vacaciones, que podrían haberle dado un poco más, debería tener un poco menos de 50.000 puntos de reputación. En resumen, la transmisión en vivo de Hablemos del Mundo de hoy le había traído más de 50.000 puntos de reputación. Esto fue realmente digno del programa principal del canal de literatura. Solo el número de oyentes fue una gran diferencia. Por supuesto, la destacada actuación de Sang Ye podría haber contribuido. Los dos poemas eran perfectos para las circunstancias. Debe haber conquistado a muchos oyentes. Capítulo 23. Hacerse un poco famoso. Al día siguiente, de camino al trabajo, mientras pasaba por el kiosco oeste del metro, Sang Ye preguntó, ¿ha llegado el periódico Beijing Times? ¿Cuánto cuesta? $1, respondió mecánicamente el dueño. Sang Ye sacó algo de dinero, dame una copia. El dueño tomó el dinero y le entregó una copia. Está bien, tómalo. Sang Ye, arruinado como el infierno, se sintió mal dando el $1. Pero era inevitable, debe gastarse el dinero que tenía que gastarse. Levantó el papel y lo hojeó página por página. Cuando llegó al metro y se abrió paso entre la multitud en la línea 10, un brillo apareció en sus ojos. Pasó a la página central, vio su nombre impreso en la página con los titulares especialmente llamativos. 2 poemas salvaron una vida. Ayer por la noche, en el programa especial Hablar sobre el mundo del canal de literatura de la estación de radio de Beijing, durante la sesión de llamadas para el tema Asuntos del Corazón, una estudiante universitaria intentó suicidarse en el aire debido a los planes de su novio para promover sus estudios en Nueva York. El presentador del programa, Wang Xiaomei, intentó disuadirla, pero fracasó. Al final, la invitada del programa, la presentadora de historias nocturnas de fantasmas del canal de literatura, la maestra Sang Ye, salvó su vida con 2 poemas. La noche oscura me dio ojos negros, pero los uso para buscar la luz, una generación. La distancia más lejana del mundo no es la distancia entre lados opuestos del mundo. ¿Es que no sabes que te amo, cuando estoy frente a ti? La distancia más lejana del mundo es el amor entre el pájaro y el pez. Uno está volando en el cielo, el otro está mirando hacia el mar, la distancia más lejana del mundo, también llamada pájaro y pez volador. Los anteriores son los poemas en su forma original. Según las fuentes, los 2 poemas fueron compuestos en el acto por el maestro Sang Ye. Nuestro reportero también contactó al maestro Sang para una entrevista anoche. Aunque fue solo una llamada telefónica, estaba asombrado por el talento literario del maestro Sang Ye. ¿Ah? ¿Impresionado por mi talento literario? Sang Ye se sonrojó un poco. Había tomado al reportero por un vendedor de jamones, talento literario, mi trasero. El informe continuó, tenemos que mencionar aquí una historia paralela. A medianoche, la redacción estaba apurando el informe. Después de ver las 2 obras, se conmovieron. Se hizo una explicación y una revisión de los 2 poemas, pero cuando se los entregamos al editor principal para que los revisara, no pudimos publicarlos. Después de leer los poemas, sus propias palabras fueron, elimine todas las reseñas y análisis. No utilice la forma antigua de escribir el informe. Flying Bird and Fish, un poema moderno como este congeniaría inmediatamente con el lector. Y el otro, A Generation, la fuerza en esto no se puede explicar con palabras. Este es un gran poema moderno. Ya sea que el autor sea un novato o no, la única palabra para describir este poema es genial. Tal vez la fama del autor y los antecedentes de la era actual no sean suficientes para que este poema sea conocido en todo el mundo, pero creo que el tiempo demostrará mucho. Dentro de algunos años o tal vez algunas décadas, o incluso algunos cientos de años más adelante, las generaciones futuras recordarán este poema y recordarán a una persona, Sang Ye y su generación A. Nuestra generación, su próxima generación y la futura generación de la próxima generación. La reseña fue muy positiva. El corazón de Sang Ye se aceleró. Departamento. Mañana. Sang Ye entró en la oficina.
La asistente Xiao Fang fue la primera en darle la bienvenida, sonriendo y mostrando sus pequeños dientes caninos. Maestra Zhang, llegó en el momento adecuado. Estábamos hablando del informe del Beijing Times, ¿lo has visto? Zhang Ye sonrió. Yo también lo he visto. Xiao Fang se rió, la gente estaba charlando antes sobre eso. Eres la primera persona en nuestro canal de literatura en aparecer en el Beijing Times en los últimos años. Estaba feliz por Zhang Ye. Esto es, después de todo, el Beijing Times. Aunque se limita al área de la capital, los números de circulación son de cientos de miles, la mayoría de las personas no tienen ese tratamiento. El anciano presentador, el maestro Feng, del Club de Cuentos para Viejos y Jóvenes miró hacia arriba y elogió. Profesor Little Young, escuché la retransmisión anoche. Escuché los 2 poemas una y otra vez. Jai, de hecho, las generaciones más jóvenes nos superarán en el tiempo. Estoy a punto de jubilarme pronto, por lo que esta estación estará en manos de ustedes, jóvenes. Zhang Ye rápidamente dijo, no es tan serio como lo pintas. Mi nivel literario aún está lejos de cumplirse. Llegué a la estación con una actitud de aprendizaje. Hoy, seguirá siendo lo mismo. Espero recibir muchos consejos de todos los profesores. Tian Bin y Li Si ya habían venido a trabajar. Zhang Ye también lo notó y vio la ira en los ojos de Tian Bin. Estaba celoso e ignoró a Zhang Ye antes de sentarse en su escritorio. Después de que Zhang Ye le robara el puesto de presentador principal de Late Night Ghost Stories, Tian Bin ahora era un DJ suplente. Por lo general, no tenía ningún trabajo que hacer y solo lo reemplazaba cuando había escasez. No había ido a un programa durante días, por lo que no era extraño que estuviera enojado. Sin embargo, la actitud de Li Si hoy fue completamente diferente. Estaba claro que no quería hablar, pero por alguna razón desconocida, se detuvo de repente justo cuando estaba a punto de darse la vuelta. Profesor Zhang, buenos días. Zhang Ye lo miró, oh, buenos días. Li Si asintió con la cabeza y luego volvió a su asiento. Parecía que se había rendido y había evaluado la situación. Al ver esto, la expresión de Tian Bin empeoró. Su popularidad siempre fue promedio entre sus colegas. Anteriormente, a menudo hablaba de las personas a sus espaldas, por lo que no era extraño que las masas lo abandonaran hoy. Más tarde, entró la principal celebridad de la estación, Wang Xiaomei. No miró a Zhang Ye y saludó a algunos viejos camaradas y amigos con los que tenía buenas relaciones. Antes de sorprender a Zhang Ye, profesor Zhang, bastante le escribieron varias cartas de los oyentes de mi programa. Conseguiré a un asistente para que te lo dé en un rato. Aunque su actitud no pareció cambiar, uno tenía que saber que Wang Xiaomei nunca se había dirigido a Zhang Ye en privado como maestro Zhang. Un cambio en el saludo mostró claramente una forma sutil de reconocimiento. 20 minutos después, Zhang Ye recibió las cartas de los oyentes de Talk About the World. En la generación en la que Internet era omnipresente, este mundo era similar al mundo de Zhang Ye. Pocas personas escribieron cartas, pero Zhang Ye se mantuvo serio al respecto. Las palabras escritas en una hoja de papel se sentían más reales y sinceras. Hola, profesor Zhang Ye. Escuché el programa ayer. También soy padre, así que no diré mucho. Solo te agradeceré por los padres de ese niño. Hubo un total de 37 cartas y todos los comentarios de los oyentes fueron muy positivos. Zhang Ye luego revisó la bandeja de entrada de correo electrónico oficial de Late Night Ghost Stories. Leyó todos los correos enviados por los oyentes y luego leyó los comentarios dejados en el sitio web de la estación de radio de Beijing. De repente, vio un enlace y, al hacer clic en él, se dio cuenta de que la distancia más lejana del mundo había sido publicada en un gran foro de discusión. Hubo 750.000 visitas. Hubo más de 3.000 respuestas. Este poema es demasiado conmovedor. ¿Por qué hay tantas vistas? No son estas las primeras etapas de volverse viral. ¿También se ha vuelto viral en línea? Cuando vi este poema en el Beijing Times por la mañana, quedé impresionado. Sin embargo,
prefiero más, a Generation. Soy moderador de la sección de literatura en un sitio web y un amante absoluto de la literatura. Siempre me han gustado los poemas modernos y me gusta especialmente escribirlos. Siempre he pensado que escribo muy bien y he dejado muchos poemas modernos en la sección de literatura. Sin embargo, después de ver los 2 poemas del maestro Sang-ye, ahora sé lo que significa ser la rana en el pozo. Este es un verdadero poema moderno y lo que escribí no lo era. Hubo elogios y hubo, por supuesto, dudas. ¿Qué poema podrido es este? Es más o menos. Correcto, es demasiado cojo. En un momento, la distancia más lejana es esta, luego, al momento siguiente, la distancia más lejana es esa. No hay precisión. No importa que también se hiciera algo, no podía satisfacer a todos. Sang-ye lo sabía, así que cuando inició sesión, usó un chaleco antitroll antes de dejar un mensaje. No tenía ningún punto fuerte, solo que su actitud era buena y tendía a ser más pacífica y tranquila. Al ver todas las maldiciones, solo sonrió y tenía el porte de un escritor de literatura y un gran poeta. Respondió con estilo. Me folló los pulmones de tu segunda abuela. ¿So así? ¿Sabes de literatura? ¿Te atreves a pensar a la ligera en esta obra divina que puede durar siglos? Todos ustedes son un pedazo de mierda. Un apestoso pedazo de mierda. La gente inmediatamente sintió la prisa. ¿Por qué estás maldiciendo? Otro internauta intervino. Almohadilla 3256 tiene razón. Todos ustedes no entienden el arte. Otro internauta dijo, ¿cómo puede haber críticas por un poema tan clásico? Realmente no entiendo los valores estéticos de los demás. Cierto, este es un poema que ha salvado una vida. ¿Todavía regular? Entonces escribe un poema para salvar una vida para que yo lo vea. Bajo el liderazgo de Sang-ye, aquellas personas que habían dejado sus opiniones negativas fueron ahogadas por su saliva y ya no se publicaron. Al ver el cálido entusiasmo, Sang-ye se desconectó sin que su rostro se pusiera rojo o su corazón latiera con entusiasmo. No se sentía miserable. Esta era la actitud que tenía un escritor de literatura. Lao Tzu dijo esto antes, tomen medidas cuando llegue el momento adecuado. Capítulo 24, dándote otro poema. Sang-ye se sentó frente a la computadora, viendo los elogios que se le daban en línea. Pasadas las 10 de la mañana, se escuchó una conmoción afuera del área de oficinas del canal de literatura. Fue bastante ruidoso. Déjanos entrar. Quiero encontrar al maestro Sang-ye. Esto es una oficina. Este lugar está restringido para personas que no son parte del personal. Solo queremos decir unas palabras e irnos. Definitivamente no te daremos problemas. Eso todavía no funcionará. Vaya al mostrador de registro y espere un momento. Haga una cita primero. Después de algunos empujones y empujones, un hombre y una mujer se abrieron paso. Un guardia de seguridad los estaba bloqueando a medias, lo que mucha gente podía decir. Tal vez se debió a que acababa de terminar una pequeña reunión, pero había varios miembros del personal de Music and Traffic Channel que pasaban caminando. Tenían curiosidad por lo que estaba pasando. Finalmente, incluso Sao Guo-sou se sorprendió por esta conmoción cuando salió de su oficina para investigar el problema. ¿Qué está sucediendo? Sao Guo-sou frunció el ceño. Están decididos a entrar. Se niegan a escuchar lo que tengo que decir. Explicó el guardia de seguridad. Queremos encontrar al maestro Sang-ye. Dejar que nos reunamos con él una vez sería suficiente. Solo una vez, gritó el dúo masculino-femenino. Al ver la situación, Sang-ye no tuvo más remedio que dejar de trabajar en sus manos y abrirse paso entre la multitud. Soy Sang-ye, ¿quién eres? Se apresuraron y agarraron con fuerza las manos de Sang-ye. Maestro Sang, gracias, gracias, eres el benefactor de Xiaoli, tú también eres mi benefactor, quiero agradecerte, gracias. Mientras decía esto, las lágrimas brotaron de sus ojos. No era fácil para los hombres llorar, por lo que esta escena parecía extraña.
Sang Ye estaba estupefacto. ¿Qué benefactor? La chica tranquila al lado también comenzó a llorar después de ver llorar a su novio. Maestra Sang, soy Xiaoli. Si no fuera por los 2 poemas tuyos de ayer, podría haber. Todos inmediatamente tuvieron un momento de comprensión. Sang Ye también entendió. Eres tú, es este el novio que mencionaste, no llores, todos ustedes, no lloren. El hombre tenía lágrimas de remordimiento. Solo lo supe ayer por la noche. Si no hubieras persuadido a Xiaoli, nos habríamos separado, para siempre en mundos diferentes. Eres el benefactor de nuestra familia. Xiaoli de repente abrió su bolso y sacó una larga pancarta roja. Mis padres se apresuraron a hacerlo de la noche a la mañana. Su novio se adelantó rápidamente y la abrió. Chui. La pancarta se extendió frente a todos. Agradecimiento de un discurso, en mente para la vida. Con eso, los 2 se pusieron de pie correctamente y se inclinaron profundamente ante Sang Ye. Tal situación conmovió mucho a Sang Ye cuando los ayudó a levantarse. Pensar que pasaron por el problema. Realmente no hay necesidad de hacerlo. Realmente no hay necesidad. No hice mucho. Todo lo que importa es si usted vive de manera saludable y segura. Jeje, ya no peleas, ¿lo discutiste bien? El hombre se mordió el labio. Lo he pensado bien, no voy a ir al extranjero. Xiaoli exclamó, de ninguna manera, tus padres ya lo han arreglado para ti. ¿Quién dice que uno solo puede tener éxito en su carrera estudiando en el extranjero? También puedo desarrollarme a nivel nacional. Se lo explicaré a mis padres. Está bien, incluso si no están de acuerdo. Los convenceré. Me quedaré atrás y te acompañaré. Una vez que me gradúe, nos casaremos, dijo el hombre con determinación. Sin embargo, Xiaoli se mantuvo resuelta. Definitivamente no, usted tiene que ir, aunque no quieras. Ya lo he pensado bien, te esperaré, no importa cuánto tiempo tome. Xiaoli, los ojos del hombre se pusieron rojos de nuevo. Xiaoli lo abrazó suavemente. Mientras estés bien, estaré bien con cualquier cosa. Al ver esta escena, muchas personas en la oficina aplaudieron en sus corazones. El poder del amor siempre fue contagioso. ¿No es esto bueno? Sang Ye se rió. Zhao Guozhou también dijo, la próxima vez, que estés bien. No hagas una estupidez. Xiaoli dijo vergonzosamente, no lo haré. Estoy bien mientras él viva bien. No haré que se preocupen nunca más. De repente, alguien hizo una sugerencia. Profesor Little Young, déles otro poema. Bien. El asistente Xiao Fan dijo, deja que el maestro Sang te dé otro poema. Zhao Guozhou también lo encontró interesante. Esta sugerencia es buena. Cuando se casen, recuerden invitar al maestro pequeño Sang como testigo de su matrimonio. Xiaoli se sintió halagado. ¿Cómo puedo aceptarlo? Las palabras del maestro Sang son como el oro. No me atrevo a pedir uno después de que me dio 2 poemas. Sang Ye se tocó la nariz. Con el líder diciendo eso, tenía que dar un poema, así que dijo, está bien. Déjame pensar. El Beijing Times había valorado mucho y publicado el poema moderno de Sang Ye, que era una prueba de su destreza literaria. Ahora que Sang Ye estaba a punto de componer otro poema, mucha gente aguzó el oído. El personal de otros departamentos que estaban afuera también trató de entrar en acción. No bloquees. Hasta a un lado, no puedo ver. Hermana Chen, ven rápido. Hay otro poema. ¿Qué poema? ¿El poema de quién? Es el del canal de la literatura que salió en el Beijing Times. Ese poema es muy popular en línea ahora. ¿El autor de Flying Bird and Fish? Wow, entonces debo escucharlo. Espera a que entre. Mucha gente se metió en la gran oficina mientras casi 100 pares de ojos miraban a Sang Ye. Xiaoli y su novio eran los que más lo esperaban, ni siquiera pestañearon. Sang Ye nunca esperó que la situación fuera tan grandiosa con tanta audiencia mirándolo. Se volvió más cauteloso porque no podía avergonzarse con un poema pésimo. Bueno, ¿qué poema debo usar?
¿Qué poema fue el más apropiado? Sang-ye recordó un momento. Mientras estés bien, estaré bien con cualquier cosa, entiendo. Lentamente escupió sus palabras. Xiaoli, las palabras que dijiste anteriormente son bastante agradables. Usaré tus palabras como base para el poema que te estoy dando. La habitación se quedó en silencio. Sang-ye redujo la respiración y recitó. El paso del tiempo es como el agua, muy silencioso. Si vives bien, entonces los cielos están despejados. Sao Go-so aplaudió de inmediato. Buen poema. Cuando su novio lo escuchó, inmediatamente lo anotó en un papel, temeroso de olvidarlo. Xiaoli no se movió y cerró los ojos, como si se deleitara con el poema. Después de un tiempo, se inclinó ante Sang-ye una vez más. Gracias, eres por siempre mi maestro. Si estás viviendo bien, ¿entonces los cielos están despejados? Una miembro del personal parecía sentir que sus ojos se empañaban al escuchar esto. Se desconocía si recordó algo o se conmovió. Wang Xiaomei y Xiao Fan también murmuraron para sí mismos y la forma en que miraban a Sang-ye ya no era la misma. Tal poema afectó más los sentimientos de las mujeres. El poema era ligero y las palabras simples, pero el desbordamiento de sentimientos que transmitía superaba las 1000 palabras. Era difícil creer que este poema fuera el mismo compositor masculino de Flying Bird and Fish. Además, fue compuesto en el acto. ¿Qué clase de talento literario era este? El único poema de Sang-ye asombró por completo a todos. Incluso Tien Bin, que no estaba muy lejos, no dijo nada. Algunas personas sintieron que los dos poemas que se le dieron a Xiaoli durante la transmisión no fueron compuestos en el momento por Sang-ye, y en realidad fueron escritos antes, ya que no creían que tuviera tanto talento. Pero ahora, este poema compuesto en este momento hizo añicos las dudas de muchos. En realidad, este poema fue muy famoso en el mundo anterior de Sang-ye. Se difundió en Internet, especialmente la última línea. Hubo todo tipo de afirmaciones sobre quién era el autor original. Algunos dijeron que era Lin Weijing. Algunos dijeron que era el padre de Lin Weijing. Algunos dijeron que apareció por primera vez en Internet y se agregó otra línea en el programa, Emperatriz en el Palacio. No era muy diferente de Flying Bird and Fish. Sang-ye lo trató como un trabajo colectivo de predecesores. De todos modos, nadie en este mundo había oído hablar de estas personas. No había duda de que esos poemas eran solo suyos. ¿Dijo que era suyo? ¿Dijo que era de su padre? ¿Entonces dijo que era de su tercera tía? Jai, ¿no es eso tan problemático y agotador? Poniendo fin a la controversia, Sang-ye decidió unificarla. Este poema es mío, no hay necesidad de agradecerme, solo llámame Lei Feng asterisco. Asterisco Lei Feng era un soldado del ejército chino en la leyenda comunista. Se informó que era altruista en sus acciones, pero existe controversia de que su imagen era parte de la propaganda comunista. Capítulo 25. Hay patrocinadores publicitarios. Hora de comer. El poema que Sang-ye le dio a la joven pareja fue nuevamente disfrutado por los colegas de la estación de radio. Uno podía oír fácilmente a la gente discutiendo sobre ello en cualquier momento del día. Pequeño Sang, ¿estás comiendo fideos instantáneos otra vez? Entró el director. Sang-ye tragó apresuradamente el último bocado y sonrió. Sí, solo necesito llenar mi estómago. Sao Go-so preguntó con preocupación, comer así no es saludable, ¿es porque usted está ajustado en sus gastos de manutención, ya que no le han pagado? Jeje, si ese es el caso, no te preocupes por eso. Tengo algo que anunciar dentro de un rato. Mirando la oficina, dijo, ¿todos regresaron del almuerzo? Luego deja en lo que estás trabajando por un tiempo. Como la escena de la mañana había perdido algo de tiempo, bueno, anunciaré las tasas de audiencia de ayer. Todos miraron. Sao Go-so encontró un asiento para sentarse. Primer lugar, habla sobre el mundo. La audiencia es, prolongó deliberadamente su tono, 4.09%. Ah. ¿Es eso cierto? ¿Más del 4%? ¿Nuestra calificación superó el 4%?
Estaba claro que Wang Xiaomei estaba sorprendido por esto. Zhao Guozhou dijo de manera satisfactoria: todos estos años, el segmento de Xiaomei ha sido el número 1 de nuestro canal en calificaciones, pero siempre promedió alrededor del 3%. Todos, no escucharon mal. Realmente hemos roto 4 esta vez. Y felizmente puedo decirles que la transmisión de Hablando del Mundo, ayer fue cuarta en toda la estación, en promedio. Estamos justo detrás de los 2 segmentos de noticias de News Channel y del segmento Safe All the Way, de Traffic Channel. Este es un resultado sin precedentes para nuestro canal. Todos, feliciten a Xiaomei. Hubo aplausos y vítores. Los colegas también estaban radiantes. Si el desempeño era bueno, los bonos de fin de año también se multiplicarían, por lo que fue una ocasión de alegría para todos en el canal de literatura. Wang Xiaomei explicó: gracias a todos. Sin embargo, ayer fue un caso especial. No hay forma de que podamos mantenerlo. Ella sabía por qué habían saltado del puesto 8 a 9 de toda la estación de radio de Beijing al 4.º lugar. Después de una breve sensación de emoción, no dijo nada más. Ella no estaba sola. Zhao Guozhou y el resto eran iguales. Zhao Guozhou continuó: recomiendo a todos que le den un aplauso al maestro pequeño Zhang. Jeje. El programa de ayer fue todo gracias al maestro Little Zhang. No solo nos salvó durante una crisis, sino que también subió el rating de Talk About the World. Permítanme anunciar la clasificación de historias nocturnas de fantasmas. El segmento de Little Zhang de anoche tuvo una calificación promedio de 1.57%. Ocupó el tercer lugar en nuestro canal y es más alto en comparación con el 1.4% del fin de semana. Claramente, el evento de anoche había llevado a esto. Creo, y tengo razones para creer, que bajo el arduo trabajo del maestro pequeño Zhang, Late Night Ghost Stories volverá a alcanzar un nuevo nivel. Por lo tanto, ya hablé con los subdirectores y directores y planeo otorgar el premio de bonificación de 5.000 yuanes al profesor Little Zhang. Sin objeciones. Es necesario. Profesor pequeño Zhang, felicidades. Zhang Ye fingió ser cortés: líder, ¿cómo puedo? Solo soy un recién llegado. Y realmente. Zhao Guozhou sonrió: en un tiempo, dejaré que las finanzas lo ingresen en sus salarios. No seas así. Es lo que te mereces. Además, este bono también se debe a otra razón. A partir de hoy, Late Night Ghost Stories contará con patrocinadores publicitarios. Como su Ghost Blows That the Light tiene información sobre antigüedades y sus índices de audiencia siempre han sido altos, el personal de relaciones públicas de una gran empresa de casas de empeño se ha puesto en contacto con la estación. Las negociaciones de patrocinio básicamente se han hecho. En cuanto a los números exactos, todavía se mantienen en secreto y no puedo divulgarlos. Sin embargo, puedo decirte más o menos, jeje, sobre este patrocinio de historias de fantasmas nocturnas. Es casi lo mismo que los programas de horario estelar de nuestro canal y es extremadamente alto. ¿Qué? ¿Casi lo mismo que los programas de horario estelar? Cuando esto se reveló, muchos quedaron estupefactos. Después de todo, Late Night Ghost Stories era un segmento nocturno. Era peor que los programas nocturnos en el horario de 11 p.m. a 12 a.m. Sin embargo, el patrocinio que había obtenido estaba casi al nivel de las tarifas comandadas por los segmentos de horario estelar. ¿Estaba loco el anunciante? Sin embargo, era razonable una vez que uno pensaba en ello. Late Night Ghost Stories ya no era un programa nocturno presentado por Ken Bin. Después de que Zhang Ye se hiciera cargo, sus índices de audiencia aumentaron de forma explosiva. Además, la tasa de cohesión de los oyentes fue alta. Se puede ver en las cifras del desglose de la audiencia. El negocio de las casas de empeño estaba utilizando este programa relevante y relativamente especializado, que había atraído mucho a sus oyentes, para ganar reconocimiento. Por lo tanto, esta alta tarifa de publicidad no era irrazonable. Profesor Little Zhang, tendrá que dar un regalo. Correcto, debes tratar. Es tan envidiable.
El patrocinio de mi segmento de la tarde ni siquiera es tan alto como el tuyo. Esto es un gran golpe para mí, jaja. Cuando nuestro salario esté pagado, no seas tacaño y trátanos a todos. Cuanto más patrocinio publicitario hubiera, mayor sería el recorte que obtendrían por su salario. Sang-ye puede ser todavía un novato cuyo salario base era inferior al de los demás, pero con la adición del corte de un patrocinio que se acercaba al monto de los segmentos de horario estelar, el ingreso mensual de Sang-ye sería más alto que el de los camaradas mayores que habían tenido trabajado en la estación durante décadas. Sang-ye también estaba encantado, claro. Al ver el estado de ánimo encantado de Sang-ye, Jian-bin sintió tanta envidia que sus intestinos se pusieron verdes. Había publicado Late Night Ghost Stories durante años y, en promedio, tenía 300 días al año sin patrocinios. Ocasionalmente, habría un patrocinio a corto plazo, pero los honorarios recibidos fueron insignificantes. Fue extremadamente bajo. Este Sang solo había comenzado a trabajar durante unos días. Como tuvo tanta suerte, Tianbin aún se negaba a reconocer las habilidades de Sang-ye. Insistió en que se debió a la suerte. Después de anunciar las calificaciones de todos los programas, Zhao Guozhou llamó a Sang-ye. Le recordó, los anunciantes llegarán pronto. Hoy es el día que estamos firmando el contrato. Ellos también quieren ver su situación de grabación en persona. Ya he conseguido que alguien te reserve el estudio de grabación. Una vez que lleguen, puede comenzar. En cuanto a las líneas de publicidad, no las he recibido. Podrían traerlo y conseguiré que alguien te lo pase. Sang-ye respondió, ¿grabar por la tarde? Sí. De todos modos, usted no necesita un guión. ¿Por qué? ¿Hay algún problema?, preguntó Zhao Guozhou. Sang-ye se mordió la lengua. No hay problema, líder. Comenzaré a prepararme. Zhao Guozhou asintió, hazlo bien más tarde. No permita que los anunciantes critiquen esto, o habrá preguntas sobre el contrato casi cerrado. Entiendo. No te preocupes por eso. Sang-ye garantizado. Cuando el líder se fue, el rostro de Sang-ye se volvió amargo. No hay problema, tu hermana. No tenía forma de recitar el texto restante de Ghost Blows Out the Light. Solo conocía la dirección aproximada de la trama. Como estaba emocionado por estar en los periódicos, no había elaborado un borrador. Había estado planeando trabajar en el borrador por la mañana, pero ¿quién podría haber sabido que algo sucedería por la mañana? Ahora, con la llegada de los anunciantes por la tarde, definitivamente no quedaba tiempo. Incluso si quisiera salirse del guión, no podría. ¿Iba a destruir toda la reputación acumulada de una sola vez? Ghost Blows Out the Light fue difícil de continuar. ¿Iba a estropear su propio programa? Cosas malas estaban a punto de suceder. El final está cerca. Afortunadamente, todavía había obtenido 5,000 yuanes en recompensas. Con dinero, incluso si arruinara el programa, Sang-ye estaría bien. En este mundo, el dinero es... No, eso no está bien. Creo que dije anteriormente que trataba el dinero como basura. Déjame pensar por un momento, ¿dije eso? Olvídalo, no creo que haya dicho eso. Capítulo 26. Encontrando un problema difícil. 1. Tarde. Sang-ye apresuró su borrador. Detrás de él, su asistente, Xiao Fang, lo llamó. Profesor pequeño Sang. ¿Qué pasa, Xiao Fang? El líder dijo que le dijera que el patrocinador de su programa está aquí. ¿Tan temprano? ¿No dijeron mediodía? Ahora es mediodía. Esto es para ti, es la copia del anuncio. El estudio de grabación también está listo. El director quiere que te prepares antes de traer a los invitados. Maldita sea, esta vez estoy acabado. Sang-ye acababa de escribir las palabras Ghost Blows Out the Light, sin ninguna estructura ni pensamiento. Solo podía apagar su computadora e ir a deshacer en el estudio de grabación. A veces, el que mejor te conoce es tu enemigo. Ese es un dicho muy cierto.
Tien Bin notó profundamente las acciones anormales de Sang Ye y las relacionó con la caída de la calidad en las dos transmisiones recientes de historias de fantasmas nocturnas, donde el tartamudeo y el uso incorrecto de las palabras ocurrieron con frecuencia. Incluso la grabación tomó más tiempo, donde antes tomaba 1 hora, ahora toma entre 1,5 y 2 horas terminar una grabación. Tien Bin supuso que Sang ya había llegado a un cuello de botella creativo o incluso era posible que la novela tuviera un problema. Mirándolo ahora, era obvio que no tenía guión para eso. Jaja, este niño está recibiendo lo que se merece, la historia no podrá continuar desde aquí, veré cómo superas esto. Tien Bin estaba en la luna. Se puso de pie y se dirigió al estudio de grabación. Estudio de grabación 1. Este era el estudio más prestigioso de la estación. Era más grande que los otros estudios por lo menos 3 veces. Esto ni siquiera incluía el exterior del estudio. Había un pequeño espacio fuera del estudio donde trabajaba el editor telefónico y al otro lado había una sala de visualización. Tenía un vidrio transparente insonorizado que no bloqueaba la vista, espacio para 30 sillas de cuero en el interior y hasta una pequeña mesa de conferencias. La estación obviamente preparó este lugar para los anunciantes que tenían un patrocinio importante. De lo contrario, este tipo de estudio generalmente solo se reservaba para actividades interactivas fuera del sitio o uso de inspección de gestión. Era una situación de gran importancia. Y la presión también era mayor. Sang Ye entró con la configuración del equipo preparada por un miembro del personal que le informó sobre las diferencias entre este estudio y los demás antes de irse. Sang Ye ahora estaba solo en la habitación y se sentía como si estuviera sentado sobre un cojín de agujas. Murmuró para sí mismo, ¿qué debo hacer? ¿Bulsa*te mi camino a través de esto? Eso no funcionará. Los clientes estaban dispuestos a patrocinarlo porque habían escuchado su programa antes. Con solo abrir la boca, el gato saldría de la bolsa. Además, los oyentes definitivamente no estarían de acuerdo narrar mientras elabora y organiza sus pensamientos. Pero él no tenía esa capacidad. Incluso si compusiera apresuradamente, la calidad sería mala. Todas sus ideas se habían agotado, Sang Ye no podía hacer nada más. Solo esperaba que el cliente no rompiera el contrato. Afuera. Sala de visionado. Está aquí. Por favor, entra. La puerta crujió y luego Zhao Guozhou y un ayudante hicieron entrar a 5 o 6 hombres y mujeres. Tomemos asiento. Alguien te traerá té. Una mujer dijo, Director Zhao, es demasiado amable con nosotros. Otra persona miró a través del vidrio a Sang Ye, ¿es ese el maestro pequeño Sang? Así es. Zhao Guozhou sonrió. Que empiece el pequeño Sang, escucharemos y discutiremos al mismo tiempo. Seguro. Soy un fiel seguidor de Ghost Blows Out the Light. Incluso escuché el programa anoche. Me siento honrado de estar escuchando en vivo en el lugar hoy. Un hombre de mediana edad mencionó cortésmente. Se sentaron en la primera fila al lado del lugar. Eran del grupo Huatien, operadores de casas de empeño, joyerías y algunos negocios de casas de subastas. Sang Ye no los conocía de su mundo, lo más cercano que conocía eran los negocios de casas de empeño del grupo Huaxia. Aparentemente, incluso los negocios de casas de empeño fueron alterados en este mundo. Tal vez la cantidad patrocinada esta vez fue demasiado alta. La duración del contrato también era más larga de lo habitual, no como los de una semana o medio mes. Debido a esto, esta corporación líder prestó más atención al trato. De 5 a 6 personas del departamento de marketing, incluidos los líderes y el personal, se acercaron para discutir los detalles contractuales. Asimismo, Zhao Guozhou también tenía su propio séquito. Wang Xiaomei y varios otros maestros locutores de radio también asistieron. El último en unirse fue Tien Bin y probablemente no fue invitado. Pero como no había restricciones para los asistentes, los líderes no lo mencionaron. Después de establecerse, Zhao Guozhou le hizo una señal a Xiao Fan con el dedo índice. Al comprender su intención,
Xiao Fan también señaló a Sang Ye en el estudio e hizo una cuenta regresiva desde 10. Después de tantas sesiones de transmisión, los dos podían comunicarse con solo gestos. Lizzie fue la asistente anterior de Late Night Ghost Stories. Xiao Fan era un asistente para todos, también conocido como un ayudante para todos. Después de la llegada de Sang Ye, con la popularidad de su programa, Xiao Fan se convirtió en su asistente personal. Todas sus tareas anteriores fueron entregadas a otros asistentes, mientras ella se concentraba en su trabajo para Late Night Ghost Stories. Formó parte del equipo del programa de Sang Ye. A estas alturas, Sang Ye tenía que dar un paso al frente. Con una respiración profunda, pulsó un botón. 3, 2, 1. La transmisión comenzó con la apertura. Hola a todos. Soy tu DJ, Sang Ye. Bienvenidos a las historias nocturnas de fantasmas de hoy. Informando casualmente el título del capítulo, Sang Ye comenzó a leer la historia. Mientras hablaba, los demás discutían afuera. ¿El contrato ha sido preparado? Por favor, echa un vistazo. Zhao Guozhou fue directo al tema. La mujer que parecía ser la líder del grupo dijo, Directora Zhao, está bien si está ocupada y necesita atender su trabajo. No apresuremos esto. Nos gustaría escuchar, primero. Está bien. Por supuesto. Dijo Zhao Guozhou. Las mujeres preguntaron con curiosidad, oh, sí. Ya veo. Ese maestro, el pequeño Sang, ¿no tiene un guión? Zhao Guozhou sonrió un poco, así es. Esta es también una especialidad de nuestro programa. El pequeño Sang nunca ha necesitado un guión. Siempre está trabajando fuera del guión para el programa. Eso no puede ser cierto, dijeron las mujeres con escepticismo. Varias de las personas en el grupo empresarial de la casa de empeño también sintieron que estaban exagerando. En el estudio, Sang Ye leyó, el gordo tenía una pieza, una reliquia de jade que siempre tenía consigo. Esta pieza de jade pertenecía a un ejército del noroeste. Antes de que pudiera terminar una línea, Sang Ye ya no podía continuar. Con su cerebro tratando de organizar sus palabras y también tratando de recordar la dirección de la trama, estaba más allá de sus habilidades. ¿Qué le pasa hoy al pequeño Sang? Zhao Guozhou finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal con Sang Ye. Tian Bin se había dado cuenta de esto de antemano y se estaba riendo de él por dentro. Estaba esperando alegremente ver la broma que era Sang Ye. Este fue el propósito de su asistencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo? Los clientes se miraron entre sí sin entender la situación. Sang Ye disimuló su situación tosiendo, apagó su grabación, volvamos a grabar esta parte. Pido disculpas. Mi garganta está un poco enferma, déjame tomar un poco de agua. Zhao Guozhou lo miró y luego le habló a través del intercomunicador. ¿No dormiste bien anoche? No se preocupe, descanse unos minutos. Para ayudar a Sang Ye a suavizar la situación, Zhao Guozhou ramificó la conversación y habló con los clientes sobre otros temas. Xiao Fan tenía una cara llena de preocupación. Los colegas de Sang Ye también tenían miradas de sospecha. Muchos de los otros tenían la misma sensación de hace 2 días. La historia de Sang Ye no sonaba fluida. La calidad de la novela había bajado y había tropiezos en la trama de la historia. Todos se preguntaban, ¿fue Sang Ye un prodigio que se ha marchitado? ¿Es que la historia no puede continuar? ¿Por qué tenía que suceder en este momento? Los patrocinadores estuvieron aquí hoy para firmar el contrato, por lo que si ocurría algún error, todo el dinero del patrocinio se esfumaría. Sang Ye entonces tendría que asumir la responsabilidad y esto también sería una mancha en la reputación de su canal de literatura. Mucha gente contuvo la respiración por Sang Ye. Solo Tian Bin tenía una expresión diferente al resto. Solo deseaba que Sang Ye cometiera un error. Si Ghost Blows Out the Light realmente no pudiera continuar, entonces no habría necesidad de la existencia de Sang Ye. Ignorando el hecho de que los oyentes lo maldecirían, los líderes no estarían de acuerdo. A pesar de que a lo largo de los años, Late Night Ghost Stories tuvo historias que se acortaron,
Ya que tenían calificaciones bajas, ninguna de ellas se dejó caer a la mitad. Siempre habría un final simple para las historias. Si Sang-ye no pudiera producir una historia hoy, sería un incidente de transmisión y nadie podría salvarlo.